En este tutorial te voy a mostrar 6 ideas de manualidades navideñas. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal y le des a la campanita de las notificaciones. Para hacer estos bellos adornos navideños voy a reutilizar este arbolito de Navidad que estaba viejo y roto y que ya he reutilizado muchísimas veces. Para estas ideas le voy a cortar estas ramas del arbolito que son como más pequeñas. Para cada uno de los adornos vamos a cortar 2 piezas iguales. Y a estas piezas les vamos a cortar un poco las ramitas para dejarle únicamente el alambre como si fuera el tronco. De un cuaderno o agenda vieja voy a reutilizar esta espiral. Me gustó porque es una espiral de alambre que es un poco más grueso de los normales, porque tiene una capa como plástica, como si fuera una pintura o un esmalte. Voy a cortarla por aquí. Con este tamaño será suficiente. Si no tienes este tipo de espiral, también puedes utilizar un alambre y con ayuda de un lápiz le das esa forma de espiral. Empezamos con la idea, diseño o modelo número 1. Necesitamos cortar el alambre de este tamaño. 3 piezas que pueden ser de diferentes tamaños. Con la pistola de silicona le vamos a hacer una bolita o una perlita en toda la punta. La idea es que parezca como si fuera el muérdago o acebo, plantas típicamente utilizadas en las manualidades navideñas. Yo simplemente las llamaré bolitas. Las puedes hacer pequeñas o un poquito más grandes. Para esta primera idea las voy a pintar de blanco. Para hacerlo voy a utilizar una pintura o esmalte de uñas blanca. Si quieres también puedes pintar el alambre. Como el mío es verde, lo voy a dejar así. Y pintamos las 3 bolitas del mismo color. Mientras se seca voy a hacer un lazo con esta cinta de raso blanca. Si quieres aprender a hacer los lazos con tus manos, aquí arriba o en la cajita de descripción te dejo el vídeo donde te enseño cómo hacerlos. Es facilísimo y mira qué chulo queda. Puedes hacer este lazo doble, este lazo sencillo con cuerda de yute, lazos un poco más pequeños o un poquito más grandes. Y para unir todas estas piezas vamos a utilizar esta cinta que se llama envoltura de tallo. Me encanta este tipo de cintas, pero si no la consigues puedes utilizar cualquier otro material o simplemente pegar todas las piezas. Voy a ir colocando cada una de las piezas y como son de alambre, las voy a ir doblando para moldarlas y darles esa forma, como un poco curva. Voy a hacer lo mismo con el espiral, lo voy a estirar un poco y en uno de los extremos le voy a dejar como el palito más alargado. De esta forma me será más fácil unir todas las piezas. Fíjate cómo lo hago, es muy fácil. Lo que más me gusta de la cinta de envoltura de tallo es que deja un bonito acabado. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más, con más detalles, información, las medidas, los materiales y el paso a paso de cada una de mis ideas. Con hilo de yute le voy a hacer una lazada sencilla. Por aquí arriba te dejo un video tutorial donde te mostré más de 10 ideas diferentes para hacer lazos o lazadas. Con el mismo hilo estoy sujetando las otras piezas y voy a hacerle lo mismo con el lazo.
O si prefieres, también le puedes poner un puntito de pegamento. Voy a cortar estos hilos que sobran, así como en forma diagonal. Listo. ¿Qué te ha parecido este primer modelo? Yo lo voy a dejar así, con todos los detalles en blanco. Un pequeño detalle decorativo para decorar cualquier manualidad navideña. Para la segunda idea voy a pintar las bolitas con pintura o esmalte de uñas en color rojo. El espiral también lo voy a pintar en rojo. Hacemos una lazada sencilla con la cuerda o el hilo de yute y amarramos todas las piezas. Para esta idea voy a hacer un lazo rojo y enrollamos con la cinta de envoltura. A que se ve súper bonito. Tan solo cambiamos un poco los colores y se ve completamente diferente al blanco. Escríbeme en un comentario cuál de todas las ideas te está gustando más. El tercer modelo lo voy a pintar con un esmalte rosado. El espiral también lo voy a pintar en rosado. Voy a hacer dos lazos grandes con esta cinta de gasa rosada. También voy a utilizar esta cuerda que se conoce como cola de ratón. Y una vez que tenemos todas las piezas hechas, este es el resultado. ¿Qué te parece? A mí me encanta cómo se ve. Así podemos utilizar el color rosado y hacer una decoración navideña completamente diferente. No te olvides comentarme cuál es tu favorita. Para el cuarto modelo, en vez de pintar, le voy a poner pegamento en toda la bolita. Vamos a ser generosos con el pegamento para cubrir bien toda la bolita. Y le vamos a echar purpurina dorada. Escríbeme en un comentario con qué nombre conoces este material y desde qué país me estás viendo. ¡Wow! Me encanta cómo quedó. ¿A que se ve chulísimo? Si prefieres puedes utilizar purpurina de otros colores. Vamos a hacer lo mismo en el espiral. Le ponemos suficiente purpurina y dejamos secar bien. Para hacer el lazo voy a reutilizar esta cinta dorada que viene con algunas cajas de alimentos. Unimos todas las piezas y listo. Este lo voy a dejar así, un poco más sencillo. Pero si tú prefieres, como base le puedes poner un lazo o lazada grande. Para la idea número 5 vamos a empezar haciendo lo mismo que con la idea anterior. Vamos a cubrir las bolitas con suficiente pegamento y en este caso le vamos a poner purpurina plateada. Me parece que se ve muy lindo. Ahora creo que me gusta más el color plata. ¿Tú qué piensas? ¿Dorado o plateado? Seguimos decorando el espiral con la misma purpurina plateada. Y para este modelo voy a hacer este lazo con tela de saco grande. Y para darle un toque especial le voy a hacer esta lazada múltiple. Unimos las piezas con la cinta de envoltura y listo. Este es el resultado. ¿Qué te parece? ¿Te fijas que cada idea cambia completamente dependiendo del color y del tipo de lazo que pongamos? A mí esta me parece hermosa. Y para la sexta y última idea
Voy a hacer un modelo como en miniatura. Así de esta forma puedes ver todas las posibilidades. Mira qué diferencia con la idea anterior. Este adornito que es más pequeñito te servirá para decorar algunas cosas más pequeñas y los modelos más grandes puedes usarlos para decorar cosas más grandes, como por ejemplo ponerla en una corona o como adornos para el arbolito. Espero que te hayan gustado estas 6 ideas diferentes que puedes hacer como decoración navideña reutilizando materiales reciclados. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, que compartas este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones, esto es muy importante. En esta ventanita te dejo muchas más ideas de reciclaje creativo. Y ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal, dale a la campanita y aquí puedes visitar mi blog crearyrreciclar.com. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!